Para comenzar, vamos a tener una pequeña introducción de los invitados. Así que muchas gracias por venir a esta actividad y démosle. Empieza Del. Muchas gracias. Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka, Akizuma Haipo. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de este grupo de la Comisión de Rol Público de Ingeniería. Se dice Malkusitaya, tal cual. ¿Cómo se llama? El pueblo aymara se ubica principalmente, está concentrado entre la región Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Ahí en la población nuestra tiene una presencia del 77%, ¿ya? Y bueno, desde hace 4 años yo soy consejera. El año pasado me repostulé por un segundo periodo, y estoy en mi segundo periodo en este minuto y espero terminar bien de aquí hasta junio del próximo año. Eso. Gracias. Gracias, Delia. Arvin, como una pequeña presentación sobre problemáticas de la Constitución actual en la historia y las reformas actuales que se han hecho con el tema del reconocimiento con los pueblos indígenas dentro de la Constitución. Hola, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Contarles un poquito de lo que hago para contextualizar un poco. Mi labor siempre ha sido tratar de recuperar un poco desde mi ancestralidad el tema indígena. Soy yo creo que la gran mayoría, o un buen número de mi generación que fue desplazada de los territorios, que nos tuvimos que venir a la ciudad, que de alguna manera no vivimos la experiencia de las comunidades en la zona de la novena región. Y bueno, con el tiempo me fui encontrando con esta necesidad de recuperar esa memoria, de esa identidad que uno va perdiendo con el tiempo. Y bueno, he tratado de poner todas mis capacidades desde el mundo de la educación y después desde el derecho en recuperar esa memoria colectiva, aportar a la lucha y reivindicaciones que tiene el pueblo mapuche, como también lo tiene el resto de los pueblos. Y bajo esa mirada he aportado un poco particularmente en el proceso de consulta indígena que Chile está obligado, el Estado chileno, a partir de la adopción del Convenio 169, que entró en vigencia en el año 2009. Bueno, de esa parte hasta ahora hay una evaluación diversa respecto de cómo ha sido ese proceso de participación, no siempre muy satisfactoria para los pueblos en general. En fin, bueno, y hemos llegado al punto que estamos, yo diría, luego del estallido social, que corresponde a una dinámica propia de la sociedad chilena, ¿ya? La sociedad chilena, la sociedad política chilena que se ha dado este proceso con todas las críticas que uno pueda tener. Mirado desde afuera uno podría decir, bueno, finalmente se encauzó institucionalmente un proceso de una movilización social, de una fuerte presión desde la calle, que ha terminado en el causamiento institucional que nos está llevando a pocos días de un plebiscito y probablemente el inicio de un proceso constituyente. Algunos hablan hoy día que estamos en un momento constituyente. Cualquiera sea la visión que tengamos de eso, que es otro tema que probablemente corresponde a la sociedad chilena, va a tener mucho que decir ahí y los líderes de opinión y las organizaciones sociales han tenido un debate enorme respecto a eso. Para los pueblos indígenas es un momento es importante, no para todos, no vamos a decir que hay unanimidad respecto de la opinión de los pueblos. Al interior de los pueblos también hay opiniones diversas,
tal como lo tiene la sociedad chilena, por lo demás, entonces no somos distintos a ellos. Y en ese sentido van a encontrar ustedes ahí visiones de un grupos o sectores que se han marginado derechamente del proceso, considerando que por razones bastante válidas por lo demás de desconfianza de la clase política chilena y del Estado, propiamente esta desconfianza con el Estado. Hay otros sectores que desde la otra vereda están más bien interesados en que esto puede ser un punto de inflexión y que podamos constituir un momento, un inicio de un nuevo camino en la relación Estado-pueblos originarios, ¿no? Entonces, en esa parte, en ese grupo, me inscribo yo, y me entiendo también que Delia también lo ha hecho así, hemos trabajado en algunos aspectos juntos. Y bueno, estamos en eso y bueno, queremos hacerlo de la mejor manera posible. Ahora, ¿cómo está resultando? Si ustedes me dicen, me preguntan hoy día, en la situación que estamos hoy día, ayer creo que tuvimos una carta, un comunicado oficial de la Comisión de Legislación del Senado, donde señala que fracasó una mesa técnica que se había proyectado para viabilizar de alguna manera las indicaciones al proyecto de ley que reforma la Constitución para dar escaños reservados a los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, hoy día no es un día muy, diría yo, muy esperanzador para los pueblos, diría. Igual hay tiempo, todavía queda tiempo, pero evidentemente la cosa está se enredó demasiado, diría yo. Y también hay algunos sectores que yo también compartiría esa opinión de que algunos se quieran restar del proceso del plebiscito en la medida en que los pueblos no están reconocidos en ese espacio de participación y diálogo, ¿no? Porque sería impresentable, diría yo, impresentable. O sea, como fue impresentable en algún momento pretender generar un proceso constituyente sin paridad de género o la participación significativa de las mujeres en el contexto actual. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy día. Quizás después me pueda referir en otros términos a una larga tradición de marginación que han tenido los pueblos en la toma de decisiones. Siempre otros han decidido por nosotros, finalmente. Eso es lo que hoy día queremos de alguna manera terminar. Quizás ahí me quedaría, después vamos puntualizando algunas otras cosas, si a ustedes les parece. Sí, muchas gracias por su respuesta. Delia, ¿no quiere agregar nada con respecto a la temática sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas, como ya en sí en la constitución actual, como nación propia? Mira, como bien lo decía el abogado Armin, los pueblos originarios de este país, a partir de ayer, ¿no es cierto?, estamos totalmente devastados. ¿Qué ha sucedido, no es cierto?, que como lo ha dicho bien el abogado, la mesa técnica que se creó para poder realizar, dialogar, discutir, evaluar y decidir y recomendar, ¿no es cierto?, a la comisión completa sobre los escaños reservados para pueblos indígenas, ¿no es cierto?, es una mesa que fracasó, ¿ya? Fracasó porque definitivamente los parlamentarios del oficialismo que representan al Estado de Chile, ¿ya?, que le llaman mal llamado derecha, ellos se han negado en forma rotunda, ¿ya?, de una manera que nadie entiende, ¿ya?, a poder aceptar las recomendaciones que han hecho académicos, centros de estudio, grandes profesionales del área, también, ¿no es cierto?, las mismas organizaciones que han expuesto, se han presentado en esta comisión para poder, ¿no es cierto?, no solamente demandar un derecho, el derecho nuestro propio, si esto no se trata de favores, se trata de un legítimo derecho que tenemos nosotros los pueblos originarios, y con todos con fundamento, nadie ha ido a hablar en el aire, y a pesar de toda esa cantidad de exposición y horas de trabajo que mucha gente destinó para poder exponer, para solicitar, ¿no es cierto?, y exigir de justa medida lo que nos corresponde, ¿no es cierto?, los
Los parlamentarios de derecha han desoído, se han negado a aceptar estos fundamentos, ¿no es cierto? Y siguen insistiendo en forma soterrada ya en llevar adelante mecanismos que son inviables para los pueblos. Ya, tratar a toda costa de que se construya un padrón electoral en 30 días para los pueblos originarios en tiempos de pandemia, con una cantidad de elementos que son contrarios a poder realizarlo en tan corto tiempo, es solamente colocar una barrera, ya que permitiría, ¿no es cierto?, a la clase política, en este caso a esta iniciativa, le estaría dando una especie de ¿cómo llamemos? Le estaría dando una especie como de validación al tratar de lograr hacer eso en circunstancias de que no se puede, es inviable y también, ¿no es cierto?, estos elementos son elementos contrarios a la participación que se les da a todos los chilenos. Los chilenos no tienen que pasar por un registro adicional. A nosotros, antes de ir al registro del padrón electoral indígena, se nos pide, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos acreditación indígena. O sea, la persona que no tiene acreditación tiene que hacer un trámite previo. ¿Quién paga todo ese costo de tiempo, de traslados, de trámite? Eso, ¿quién lo ve? La gente, si alguna vez no hizo una acreditación indígena, es porque no tiene tiempo, porque no le interesa, o mil cosas, ¿ya? Diferentes razones. ¿Quién va a pagar el costo de una persona que vive en un lugar rural donde no pasan los buses, donde no hay micros? ¿Quién paga eso? Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es de que hay una clara intención, ¿no es cierto?, a aferrarse a situaciones que son para nosotros contrarias a lo que es la voluntad de participar plenamente, y además es contrario también lo que está pasando a los compromisos que el mismo país ha firmado internacionalmente. ¿Ya? El convenio 169 habla de nuestra legítima derecho a participar, pero esta no es la forma. Nosotros también podemos identificarnos y eso también se colocó como antecedente, y aquí eso no se está tomando en cuenta. Sencillamente dice, usted tiene que ir a hacer un registro. Nos están dando a dar una vuelta completa que nadie más está haciendo. Y recién, habiéndose construido ese instrumento que es el padrón electoral, que son en 30 días, recién ahí se podría determinar el número de escaños. O sea, definitivamente lo que están haciendo para con nosotros es bajar la cuota de número de escaños. Se persigue eso finalmente, y es lo que a nosotros nos tiene preocupados. Entonces, realmente hoy día es un día negro para nosotros. Y lo peor de todo es que veníamos a venir eso porque se estaban demorando demasiado en tomar decisiones dentro de la comisión. Entonces, lamentamos mucho este quiebre dentro de la mesa, lamentamos mucho que sean los parlamentarios, ¿no es cierto?, los autores de derecha, los autores de llevarnos a nosotros en una situación, una vez más, de no tener el derecho a participar como nosotros queremos como pueblo. Es nuestro legítimo derecho. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Delia. Si bien son noticias como bastante tristes, porque previenen como el progreso y la integración de los pueblos originarios de alguna forma. Con respecto a eso, como que me quedó como que había mucha burocracia, como muchas barreras como para que los pueblos originarios puedan participar de cierta manera. ¿Nos pueden contar un poquito de la historia, de cuál han sido, como ustedes mencionan, como el convenio 69? ¿Nos pueden contextualizar un poco con eso, con un poco de la historia, los que llevó como a todos los procesos como históricos que llevaron como al momento de hoy día y el de ayer? Sí, mira, desde el punto de vista de la tradición chilena, hay una cuestión que hay que tener clara aquí. Desde el punto de vista de la participación, desde la institucionalidad chilena, efectivamente la participación siempre ha sido bastante limitada, ¿ya?, desde los albores de la República, ¿ya? Solo basta recordar algunos hitos importantes en la historia de Chile y nos vamos a dar cuenta de que quienes toman las decisiones finalmente es un grupo bien pequeño en la sociedad. Partiendo por el día en que se reúnen, ¿cierto?, un 18 de septiembre de 1810, no más de 400 o algo por ahí de vecinos de la ciudad de Santiago, para tomar la decisión de alguna manera, tomar el control de la situación que estaba viviendo la colonia chilena. Entonces,
Desde ahí no vamos a decir que eso fue un proceso popular, masivo, integrador, no. Y así podemos contar muchos hitos en la historia de Chile donde la participación ha sido bastante limitada. Otro hito que también vale la pena recordar, las mujeres recién pueden participar en procesos eleccionarios, ¿cierto? En la década del 40 y prácticamente en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, no vamos a decir que tenemos una larga tradición de participación y no, eso es una falacia en realidad, ¿no? La República ha sido construida por unos pocos. El proyecto republicano es el resultado de alguna manera de un grupo de la élite que ha ido liderando este proceso, ¿ya? Así que, por eso que de repente yo rechazo cuando dice, esto es lo que hemos construido, perdónenme, pero a mí me han preguntado, o sea, normalmente otros deciden por nosotros. Bueno, en el caso de los pueblos originarios, esto ha sido aún peor. Eso es aún peor, porque inicialmente fuimos invisibilizados, porque al hecho de incorporarnos de alguna manera había la idea de que estos sectores de población bárbara, incivilizada, había que traerlos hacia la sociedad, ¿ya? Hay un interesante trabajo que han realizado, hay mucha literatura al respecto, se ha escrito mucho, respecto de esta idea de que estos sectores de alguna manera marginales de la sociedad había que incorporarlos a la sociedad porque era necesario, porque además inclusive era hasta cristiano hacerlo, ¿ya? Era casi era bueno hacerlo. Entonces, evidentemente, estos sectores, bajo esa condición, no se les reconocía sus formas de vida, sus prácticas, sus tradiciones, sus costumbres, su identidad como pueblo, ¿ya? Entonces, ya la literatura largamente los ha tratado como etnias, ¿cierto? Como grupos de alguna manera casi en grado de extinción. Entonces los indígenas de hoy día ya no son los de antes, porque como no se visten como antes, como no viven a la usanza de hace un siglo atrás, 2 siglos atrás, entonces ya no son lo mismo. Entonces se fue perdiendo eso rápidamente en la construcción de la República en Chile. Y pasó en muchos países latinoamericanos por lo demás. ¿Para qué vamos a recordar el exterminio que se hizo en Argentina, en la zona de La Pampa, de la cantidad de indígenas? Y hace poco también estábamos recordando el exterminio de unos pueblos australes nuestros también, que se pagaba por cortarles la oreja y poder reconocer que esa era la forma. Eso no es genocidio, son genocidios no develados que nadie hoy día hace mucho, más bien parecen parte de una historia más bien oculta. Bueno, en fin, entonces la incorporación, esta idea de que deben incorporarse, por lo tanto, en esta idea de que yo hay desde una mirada de superioridad civilizatoria, ¿ya? Entonces evidentemente no es posible reconocerles espacios de derechos y de identidades, ¿cierto? O como sujetos de derechos dentro de la institucionalidad, dentro de la legalidad de la República. Entonces, difícilmente iba a haber normativa. Hay una ley, la única ley la primera ley que se creó reconociendo esta particularidad de los pueblos originarios, ¿ya? De los pueblos indígenas en Chile, fue en el año 1972, durante el gobierno de la Unidad Popular. Fue una de las primeras iniciativas legales y como instrumento normativo, regulatorio, reconoce esta particularidad de los pueblos. Sin embargo, ustedes saben que eso duró bastante poco. Luego viene el periodo de la dictadura, donde los pueblos indígenas fueron considerados como campesinos pobres, finalmente, ¿ya? Como de alguna manera había sido la tradición. Entonces también, y además se les consideró más bien ligados a ciertos grupos de izquierda, por lo tanto relativamente subversivos. Entonces, claro, entonces más aún se persiguió mucho a muchos hermanos y todo. Particularmente el pueblo mapuche, que ha sido el que más ha ido combatiendo. No significa que los demás pueblos no hayan hecho algo, lo que más han tenido más visibilidad nomás. Y finalmente el regreso de la democracia en Chile en el año 90, en la década del 90, trajo consigo algunos acuerdos, y el primer hito importante es el acuerdo de Nueva Imperial, ¿ya? Con el candidato de la época a la presidencia, Patricio Aylwin, que convocó a muchos líderes de pueblos indígenas, el Nueva Imperial, en la novena región, donde el nuevo gobierno se comprometía a
varias cosas. Entre ellas era el reconocimiento, o más bien adscribirse al convenio 169, que era poco tiempo antes se había creado por la OIT, donde se consagraba específicamente un instrumento internacional específicamente para los pueblos indígenas y consagraba sus derechos. ¿Ya? Luego viene que también se había comprometido en la creación de la CONADI, una institucionalidad, y la famosa ley indígena. Bueno, todo eso se anduvo demorando, la ley indígena del año 1993, y el convenio 169 no fue aprobado sino prácticamente 17 años después. Y entre los miedos que existía de la clase política, y particularmente de un sector de la clase política en Chile, que impidió que se aprobara antes el convenio 169, fue precisamente el concepto de pueblo. ¿Ya? Entonces, la categoría de pueblo tenía de alguna manera una implicancia política y probablemente involucraba derechos políticos, y eso generaba resistencia y mucho miedo. Entonces, sin embargo, en el año 2008 finalmente fue aprobado el convenio y se puso en vigencia el año siguiente, el 2009. Y desde el 2009 tenemos un instrumento internacional que, si bien no es lo más avanzado, no recoge lo último en términos del derecho internacional de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, fue un tremendo avance para Chile, porque superaba largamente a lo que era la ley indígena. Solamente a propósito, si nos concentramos solamente en el tema de la participación, la ley indígena dice, en un articulado particular, dice que respecto a la participación, que se escuchará y se considerará. Esa es la forma de participación. O sea, si los pueblos tienen algo que decir, las comunidades, las organizaciones indígenas, la forma como sea que estén organizados los pueblos, quieran manifestar su opinión, pueden ser escuchados y considerados. Eso a mí no me dice nada, no me dice absolutamente nada. En cambio, el convenio 169 establece claramente en su artículo 6 que los gobiernos deberán, dice, generar consulta indígena cuando haya medidas administrativas o legislativas que pudiesen afectarles directamente, ¿ya? Hubiera una afectación directa. Entonces, y ahí genera toda una idea para que existan mecanismos de participación sistemático, ¿ya? Con participación de los pueblos, para escuchar lo que ellos piensan, porque eso es una manera de ponerlos de alguna manera en equilibrio, porque se ha entendido que tradicionalmente los pueblos indígenas han estado disminuidos en este proceso de participación, no han actuado con la misma igualdad. Entonces, para nosotros, igualdad en la participación tiene que ver con una participación especial, no una participación como la puede tener cualquier ciudadano chileno. Y hoy día no tenemos ni representante en el Parlamento, no tenemos ningún representante en el Parlamento, no tenemos ninguna orgánica reconocida por el Estado donde los pueblos estén legítimamente representados. ¿Ya? Porque las personas que están allí lo están porque pertenecen a pueblos, pero ellos son, de alguna manera, representan a otras estructuras. Por ejemplo, el senador Huenchumilla es un senador mapuche, pero es un senador que representa a una coalición política, es un político, pero él no representa a los pueblos. ¿Ya? La diputada Nullado, exactamente lo mismo. El Consejo de la CONADI, que el otro órgano representante donde hay participación indígena, son absolutamente designados por la autoridad competente y por lo tanto tampoco representan efectivamente la dinámica de los pueblos. Eso es lo que tenemos hoy día. Entonces, ese es el panorama de la representación hoy día. ¿Es lo que queremos cambiar? Evidentemente que es lo que queremos cambiar, porque el derecho internacional nos reconoce el derecho de controlar nuestro propio destino, de tener administración de nuestras propias instituciones, de buscar nuestro propio desarrollo, ¿ya? Desde la perspectiva de los pueblos, dentro de los estados. Entonces, por lo tanto, el reconocimiento, a propósito llego al reconocimiento, el reconocimiento es un acto simbólico, el reconocimiento, pero es un acto más bien, yo diría, de una obviedad que ya no tiene ningún parangón, porque
obvio que Chile no es porque esa es una visión idealista que hay del Estado uniforme, homogéneo, que tiene una sola nación, que eso no es la realidad. Ese fue un imaginario que se creó para constituirle en la sociedad chilena. Pero en la práctica no es así. ¿Ya? Hay diversidad. ¿Ya? Entonces la diversidad no puede transformarse en folclore. ¿Ya? Tiene que ser una diversidad que se reconozca en el espacio público con derechos políticos. ¿Ya? No basta que se nos reconozca que lindos son los aymaras, que se visten bonito, que bailan bien, que tienen buena artesanía y vamos a los museos a ver a los indígenas. Eso no es así. Lo que nosotros queremos hoy día son los pueblos de hoy día, que están vigentes hoy día y que tratan de sobrevivir manteniendo su cultura y su identidad. Y para eso necesitamos espacios de participación con derechos políticos para tomar decisiones, no que otros tomen decisiones por nosotros. Entonces, el reconocimiento es un acto simbólico, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer que diga el Estado chileno, que diga que existen varios pueblos, a mí no me sirve de nada, no tiene ningún sentido. Eso es una mera declaración, una declaración que por lo más es bastante obvia. Lo que debería establecer el Estado es, o establece un Estado plurinacional, ¿ya? Reconociendo que al interior de este Estado existen diversas naciones, y en ese contexto, eso a mí me da, de alguna manera, uno podría decirlo, un paraguas que nos permita decir, bueno, aquí yo puedo exigir derechos políticos en todos los niveles del ordenamiento jurídico hacia abajo. De lo contrario, vamos a tener una mera declaración de buena voluntad nomás, que estamos muy acostumbrados los chilenos, porque en Chile son bastante buenos para hacer esta cosa del eufemismo. Ya, todo es eufemismo, entonces todo lo adornan, pero finalmente no es nada. No es ni uno ni otra cosa. No, aquí tenemos que ser claros. Y por eso que es importante la participación, para garantizar que lo que se establezca en la nueva Carta Fundamental efectivamente sea un reconocimiento, un Estado que reconozca las diversidades de naciones, colocan el nombre que sea, me da exactamente lo mismo, porque parece que le tienen miedo a todos estos nombres que vienen, claro, relacionados con Bolivia, con Ecuador, porque como los vemos, la sociedad chilena los ve como inferiores, por lo menos la clase política, los ve como sociedades inferiores. Bueno, Bolivia nos está dando un gran ejemplo hoy día, pues mire cómo ha salido de su crisis. Pero bueno, en ese sentido, yo creo que el nombre que se le dé, lo que nos interesa a nosotros, que el Estado se constituya reconociendo una realidad, que no es la realidad decimonónica, es una realidad que permite reconocer que al interior del Estado existen diversidad de naciones, pueblos, naciones, que tienen su propia forma de vida, que tienen su propia forma de entender las distintas dimensiones de la sociedad, del desarrollo, de la economía, de la educación, de la salud, etc. De ahí hacia abajo es otra cosa. No sé si, espero no haberme entendido demasiado. No, de hecho, su respuesta no aclaró muchas cosas. Hay una pregunta del público con respecto a esto. Ignacio, ¿te puedes desmutear, por favor? Hola, hola a todos. Primero, muchas gracias, ha estado muy, muy interesante esto. Tenía una duda más que nada por una noticia que esto lo leí hace 2 días y me acordé a raíz de esto, que justo ahora lo que decía Armin, que es que salió publicado en el diario oficial el reconocimiento al pueblo chango como la 10ª etnia. Y entiendo por lo que decía que esto puede ser un acto puramente simbólico, por decirlo quizá vago, pero en realidad por lo que leía, por favor corríjanme, porque esto también es súper interesante e importante. Para el pueblo chango es súper importante este reconocimiento, y ellos lo vieron como algo muy, muy importante hace 2 días, creo que fue solamente. Y sobre esto mismo quería saber también si a esta mesa de trabajo, que bueno, fracasó por lo que entiendo, lamentablemente, obviamente, ha habido también participantes de estos pueblos que no necesariamente están reconocidos, digamos, oficialmente o algo así. Entonces, una pregunta para ambos, para Armin y Delia. Gracias. A ver, mira, que un pueblo sea reconocido por Chile, por el Estado de Chile, obviamente que siempre va a significar algo, ¿ya? Pero ese es solamente el comienzo de ese algo. Ya cuando el Estado reconoce la existencia del pueblo, entonces inmediatamente también se
¿cómo se llama? Hay una serie de compromisos que firmó antes de, por ser el convenio 169 está firmado antes, y entonces el Estado dice que tiene que cumplir los compromisos que tiene internacionalmente para con los pueblos que están en Chile y que los ha reconocido como tal. Que aquí en Chile existan otros pueblos, porque ese es el concepto que hay que manejar, ¿ya? El Estado de Chile nos minimizó y dijo estos son etnias, pero realmente no somos etnias, somos pueblos, ¿ya? Entonces eso también es un asunto que el Estado ha tratado de bajarnos a nosotros y decir ustedes son inferiores a nosotros. No, nosotros somos pueblos, tenemos cultura, como bien decía Armin, ¿no es cierto? Tenemos nuestro propio sistema de vida, nuestra forma de relacionarnos, de la salud, de la educación, entonces, y tenemos nuestra lengua, hay una historia, hay un territorio, y con todos esos elementos nosotros no somos una etnia, nosotros somos un pueblo, y aquí en Chile están reconocidos en este minuto 10 pueblos. ¿Ya? Que todavía quedan otros en el camino que no han podido levantar sus datos, ¿no es cierto? Que no se ha podido trabajar, sí, sí hay más, ¿ya? Hay más de eso, entonces, lo que pasa, y que sirve ese reconocimiento, claro que sirve, ¿ya? Porque entonces uno con ese antecedente de reconocimiento legal que hay, uno lo que hace es, ¿no es cierto?, poder también demandar, ¿no es cierto?, fondos para que se puedan hacer estudios, ya sobre todo investigación con respecto a los datos históricos, para recoger, ¿no es cierto?, antecedentes para recuperar la lengua, fondos para poder hacer cultura, para hacer desarrollo, ya, como bien lo decía Armin también, ¿no es cierto?, como que el Estado de Chile a todos los pueblos, ¿no es cierto?, nos ha encasillado en ese foco de la ropa, de solamente la lana, de solamente ir a bailar, en eso, y a eso súmenle, ¿no es cierto?, que también el discurso de los pueblos originarios y que replica en el Estado se ha mapuchizado, porque aquí la bandera mapuche aparece, la nuestra no, la historia mapuche, la demanda mapuche, los problemas mapuche están sobre la mesa, pero los nuestros, los de los otros pueblos pequeños no están, ¿ya? No tienen cabida, y no tienen cabida porque a lo mejor vende mejor el problema mapuche, ¿ya? El conflicto de tierras. Entonces, eso también para nosotros como pueblos más pequeños también es como se llama un problema, porque nos invisibiliza dentro de los mismos problemas que hay, ¿ya? Todos tienen problemas. Esa de lo que hablaba Armin delante, ¿no es cierto? Nosotros estamos persiguiendo un derecho político que tiene que ver con la participación, ¿ya? Efectivamente, hay mucha gente que dice, pero ustedes tienen una diputada mapuche, le dicen a los mapuches, pero eso es un error. La señora salió diputada con las reglas del Estado y bajo ningún esquema de derecho indígena. Ella salió con las reglas normales que tiene el Estado. ¿Ya? Y todas las personas, los alcaldes, los concejales, todos ellos que son indígenas, no han salido, ¿no es cierto?, con un formato de derecho indígena, han salido con las reglas del Estado, lo normal, lo habitual, lo común. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que se construyan estas instancias de participación con el derecho político que nos asiste a nosotros como indígenas. Ojalá tuviéramos un alcalde, ¿no es cierto?, indígena, pero en su condición de derecho indígena, ¿ya? Para que se ejerza ese derecho dentro de los pueblos. ¿Ya? Y eso en todas las instancias de participación, en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? También en lo que tiene que ver en los cargos públicos. También tenemos que tener una cuota de participación, porque si no, ¿cómo cambiamos esto? ¿De qué sirve, como bien lo decía Armin, de qué sirve declarar un Estado plurinacional? ¿De qué sirve si no se va a hacer carne en las medidas legislativas internas para que ese Estado plurinacional pueda realmente surgir y comenzar a desarrollarse? A nosotros nos sirve que sale como reconocimiento de los pueblos originarios en la ley indígena, sí, para hacer algún poquito de plata acá, pero que ama voluntad siempre del gobierno de turno, que ama voluntad. Ahora, ¿el Estado qué es lo que hizo? Construyó una ley indígena y nombró a unos consejeros ante la CONADI, pero ellos, como bien decía Armin, fíjense que en el instrumento que habla sobre esa representatividad, dice que el presidente de la República, ¿no es cierto?, a discreción suya, o sea, bajo su propia voluntad, podría decidir por el que sea mejor votado, por el que sea menos votado o el más o menos votado. O sea, no es nuestra voluntad. Si nosotros elegimos a alguien, queremos que esa persona esté al frente, no que el Estado decida por quién, o sea, no es como el consejo de las universidades, ¿no es cierto?, o como va el general militar, no es eso. Nosotros no queremos eso, ¿se fijan? Entonces, ¿esa persona nos puede representar? No, no nos representa, ¿ya? Porque finalmente es una figura que el Estado ha construido.
Entonces, cuando alguien dice, mira, han escuchado yo creo que mucha gente indígena decir, nosotros vamos por la libre determinación, vamos por la autonomía. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? Ese es el desafío que tenemos. ¿Cómo se logra? ¿Ya? ¿Cómo un pueblo que no ha sido reconocido o que está reconocido, voy a poner el ejemplo del pueblo quechua, siempre lo coloco porque mucha gente ni siquiera sabe que existen los quechua en Chile. ¿Ya? El pueblo quechua está reconocido desde el día 1 con la ley indígena. Sin embargo, ¿ya? A ellos nunca se les ha colocado a un consejero ante la CONADI. O sea, nunca se invirtió para que hubiera un representante del pueblo quechua, ¿no es cierto?, sentado con el Estado y poder decir, ¿sabe qué? Esto le hace falta a mi pueblo, hay que determinar cuál es su territorio, levantar investigación, qué es lo que necesitan, cómo se desarrolla como pueblo, ¿ya? Y resulta que la ley indígena tiene, ¿cuánto? 20 y tantos años, y nunca se hizo eso. Estando la CONADI como corporación, creada exclusivamente para defender y para desarrollar el tema de los pueblos, resulta que nunca se hizo eso. Entonces el pueblo quechua no tiene tierras identificadas, ¿ya? No tiene representante, no pueden avanzar en su tema académico de lenguas, no pueden levantar investigación porque quedan supeditados a los fondos globales que tiene la CONADI y a la voluntad del jefe de turno a ver si realmente le interesa el tema de los quechuas. Entonces, esas cosas, y no estoy hablando de un ejemplo del quechua, pero aquí hay 3 pueblos que están dentro del Consejo de la CONADI, 4, perdón, que son los mapuche, ¿ya? Están el aymara, están los atacameños licanantay, que es lo mismo, ¿ya? Y un pascuense. Y para de contar, o sea, hay 4 de 9 que eran hasta hace menos de una semana, de 9 pueblos, 4, o sea, menos de la mitad estaba representado. Ahora somos 10, así que es mucho menos que menos de la mitad, ¿ya? Entonces, esa es la realidad que tenemos nosotros hoy día. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Lo que tenemos que lograr primero es lograr el derecho a la participación política. En la medida que se logre eso, entonces vamos a poder empezar a escalar y a poder colocar este tema dentro de cada una de las instancias que tiene el Estado para participar. Nosotros deberíamos tener una instancia en cada ministerio. En cada ministerio debería haber una instancia para trabajar con los pueblos. El tema de pueblo originario es un tema transversal de lo que es la estructura del Estado. Y eso no está, ¿ya? A nosotros, como bien decía Armin, cuando se habla de la consulta, el decreto 66 es un instrumento que se construyó, es un reglamento, ¿ya? Algo que regula cómo se consulta, ¿ya? Pero resulta que en ese instrumento dice, mira, yo te voy a consultar, así en palabras muy sencillas, yo te voy a consultar, pero si tú me dices que sí, bien, si tú me dices que no, ya te consulté. O sea, da lo mismo preguntarnos, porque no es vinculante nuestra respuesta frente a la consulta. ¿Se fijan o no? Entonces, eso para nosotros también, eso no es participar como corresponde, porque ahora mismo nosotros aquí en los territorios que son de Arica Parinacota, ¿ya? Hay una licitación, están haciendo un plan regulador intercomunal. Van a unir la comuna de Putre en un plan completo junto con la comuna de Arica, que es ciudad, donde hay un puerto, donde toda la gente que trabaja allá es ciudad, es urbano. Y el resto, la comuna de Putre es muy rural, nosotros no tenemos ni siquiera, tenemos buses de acercamiento diario, ¿ya? No tenemos eso, así como de aquí a Algarrobo, de aquí a Peñaflor, no hay eso, ¿se fijan o no? No hay. Entonces, nos quieren transformar en ciudad. Y resulta de que lo que yo leí en el documento dice 3 antecedentes que llaman mucho la atención. Primero, dice ahí que tiene que haber consulta indígena desde la primera fase del desarrollo del proyecto. Tiene 7 fases. Van en la quinta y no han hecho ninguna consulta. Y sí han hecho reuniones ahora, en esta última semana, de teleconferencia, igual que como estamos ahora. Ese es el formato. Y toda la gente no tiene internet en el interior. O sea, nuestra gente no tiene internet. Hay personas que no tienen celular con un WhatsApp para incorporarse, que tenga correo electrónico, que tenga internet, no tiene. Hay mucha gente adulta mayor que no entiende esto. Y hay ciertos lugares donde ni siquiera tenemos señal. O sea, imagínense cómo participa estas personas. ¿Se fijan? Entonces, no hay que confundir ahí, y lo que hace el Estado es confundir constantemente. Dice, participación ciudadana, perfecto, en una ciudad donde no haya indígena, haga participación. Pero en territorio indígena se tiene que hacer participación indígena. Eso es lo primero que llama la atención en esta iniciativa que está haciendo el Estado. Y lo segundo que llama la atención es que dice ahí entre sus objetivos que quieren identificar y proponer la propuesta más óptima para
el uso eficiente del recurso hídrico, ¿ya? Y el uso eficiente de la tierra. En territorio indígena se supone, digo yo, que los dueños somos nosotros, ¿ya? Pero cada carpeta que hemos entregado al Estado para que tramite, para que eso quede como tierras de la comunidad, como tierra indígena, se demora 6, 7 años. Y cuando tenemos que definitivamente defendernos de una minera, la carpeta se pierde o corriendo la llevan a otro lugar y no podemos acceder nosotros a nuestro propio derecho. Entonces, por el lado de la tierra, nosotros en nuestro territorio hay menos proyectos mineros que hay, como está erosionado en Iquique, Antofagasta. Y el agua, a nosotros a fines de los años 80, a nuestra gente la engañaron. Le dijeron, mire, nos llevamos el agua de acá, pero a usted le vamos a traer la verdura y a usted no le va a faltar nada de verdura, nada de estas cosas. Eso nunca ocurrió, ni una zanahoria hasta el día de hoy. Se robaron el agua. ¿Ya? Hoy día, revisando los antecedentes, hasta tenemos el agua eventual, la tenemos registrada. El agua eventual es la que cae del cielo. Hasta esas aguas ya están inscritas. ¿Se fijan? Entonces, ha sido un robo, y no solamente tiene que ver con un robo, sino que con el abuso de poder, porque resulta de que nuestra gente, allá no llega el diario. ¿Ya? El único canal de televisión que llega, y muy mal, a mala señal, ya por las condiciones climáticas, es TVN. ¿Ya? No llegan más. Entonces no tenemos acceso a radio. La radio que se escucha en un sector de Putre, se escucha la radio peruana, y en el otro sector se escucha una radio boliviana, pero chilena no se escucha. Y en la que está en el pueblo, que es la capital de la provincia, todo el día tocan música, pero los datos importantes para nuestra gente no aparecen. ¿Se fijan? Entonces, esa es la forma que nos tienen de coartado en información, coartado en nuestro derecho a participar, ¿ya? El desarrollo no llega, y esa es la forma que tenemos. Entonces, el único camino que hemos visto ahora para poder lograr participar y cambiar las cosas es a través ¿no es cierto?, del derecho político, de acceder a los derechos políticos. Y esta instancia de los escaños reservados, para nosotros, era una tremenda oportunidad. Y estamos devastados con el tema de que se quebró la mesa, que definitivamente no hay consenso para legislar, ¿ya? Y que se busca de una u otra forma bajar el número de escaños como de lugar, para que no haya, ¿no es cierto?, me imagino yo, influencia sobre determinadas medidas legislativas que se van a construir después en la nueva Constitución. Eso. Muchas gracias, Delia. En pos del tiempo, me está quedando un poquito tiempo, así que tengo una pregunta preparada, pero veo que hay una mano levantada, así que voy a dar la mano a Ignacio. Gracias. Sorry por quitarte tu pregunta. Hola, gracias por la actividad muy buena. Yo venía igual como con una duda como media preparada, así que si es que lo dijeron al principio y que no alcanza a estar, como me avisan, ¿no? Pero es en torno a, bueno, ante una eventual nueva constitución, ¿cuáles creen ustedes cuáles son los pisos mínimos con los que ustedes se quedarían como, no sé si satisfechos, pero como que encontrarían que es un reconocimiento correcto hacia los pueblos originarios? Porque igual hay varios escalones entre el mero reconocimiento, el reconocimiento con derecho. Hay una reforma que está desde el 2015 en el Congreso, si no estoy equivocado, en el que se dice que era una propuesta que nunca se ha avanzado, está estancada, pero en el que se da un reconocimiento y derecho a la mantención a conservar, desarrollar y fortalecer ciertas cosas de las culturas de los pueblos originarios. ¿Ustedes creen que con eso se quedarían felices? ¿Que les gustaría que hubiera algo más? Esa principalmente es mi duda. Es como más personal a ustedes que saben más del tema. Yo lo voy a decir yo no tengo la calidad de dirigente, así que lo voy a hacer desde lo que yo he visto y lo que podría, a mi modo de ver, sería como derechos que se podrían consagrar y que podrían resultar trascendentes. Bajo la misma lógica que hemos estado conversando y analizando aquí de la importancia de reconocer el derecho político, o sea, la posibilidad de incidir en la toma de decisiones, participar con incidencia real y efectiva, yo creo que junto con el declarar en un Estado, ¿cierto?, multicultural o plurinacional, como algunos han sostenido, que a mí me parece más adecuado plurinacional, pero bueno,
de cualquier forma reconocer la existencia o la coexistencia de diversas naciones con identidades propias al interior del Estado me parece como el principio, como lo que vendría a dar como el paraguas más amplio. Desde el punto de vista de los derechos políticos, yo creo que ya hay consenso a nivel internacional en la misma declaración del año 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es lo más avanzado que hay en el instrumento internacional y dirigido o que recoge los derechos colectivos de los pueblos. Uno de ellos, y el más significativo como un derecho fundamental de los pueblos, considerado como pueblo, no como derechos individuales, sino como derechos colectivos, es el derecho a la libre determinación. El derecho a la libre determinación entendido como la posibilidad de que estos pueblos tomen en sus manos el control de su propio destino, que no es otra cosa, a través de sus instituciones, de sus autoridades propias, de su dinámica deliberativa interna, etcétera, para asumir eso. Ahora, ¿cómo se hace eso? Evidentemente hay experiencias latinoamericanas y diversas, y en el mundo también, respecto de grados de autonomía o territorios autonómicos o espacios autonómicos dentro de un territorio estatal. ¿Ya? Hay mucha experiencia, va desde del cero de no tener nada a tener un 100% que son los niveles más amplios de autonomía. Evidentemente esto dentro del marco de los estados y en colaboración se entiende de los estados, porque ustedes saben que los instrumentos internacionales los crean los estados, no se crean por obra de Dios. Entonces los estados van a estar siempre presentes ahí y jamás van a crear institucionalidad o instrumentos internacionales que vayan en contra de su propia existencia. Es un absurdo eso. Entonces, dentro de esos marcos estatales, es posible generar espacios de autonomía colaborativa y hay mucha experiencia respecto a eso. ¿Ya? Y en el caso del pueblo aymara del norte, bueno, tienen ahí la posibilidad que ya ha sido un paso en algún momento de la institucionalidad chilena, y que evidentemente falta mucho más por avanzar ahí, pero por ejemplo las ADI son áreas de desarrollo indígena, ¿ya? Donde deberían tener mucho más incidencia en la administración, en la ejecución de políticas administrativas al interior de esas áreas, los pueblos, colaborativamente con las autoridades administrativas del Estado. Bueno, y posteriormente probablemente con grados crecientes de autonomía podría ser. Como también sucede en la Isla Pascua, en Rapa Nui. Rapa Nui tiene un estatuto especial que de alguna manera le ha dado un cierto grado de autonomía. Claro, es una isla, están de alguna manera más concentrados, pero eso, ¿por qué podría ser distinto en otras áreas del territorio nacional? Yo creo que en la medida en que vamos construyendo algo en conjunto, porque esa es la mirada de futuro, construir algo en conjunto, no de separación, sino de construir algo en conjunto, yo creo que es posible eso. Entonces, junto con eso, yo diría un tercer nivel debería ser, y ahí me trato de mezclar con lo que ustedes señalan ahí. Tiene que ver con efectivamente la incorporación en la nueva Carta Fundamental de manera no ambigua, sino directa, clara, concisa, precisa, diría yo, expresa, de los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Ya? Y entre eso está el Convenio 169. O sea, el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución hoy día es un ámbito todavía discutible, aunque para algunos resulte bastante claro, pero todavía se sigue discutiendo y el Tribunal Constitucional le ha quitado el peso. Entonces, en Chile no sabemos si los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional o infraconstitucional. Pero le preguntamos al Tribunal Constitucional y te dice, no, es que no es supraconstitucional, pero tampoco es infraconstitucional. Está como en el medio, o sea, es una cuestión que nadie entiende. O sea, ¿qué es lo que son? ¿Qué rango jurídico tienen? Entonces, si no tenemos un rango claro de los tratados internacionales, no vamos a poder hacer efectivo lo que dice la consejera, pues, que los actos de participación como la consulta tengan efecto, tengan obligatoriedad, tengan imperio dentro del ordenamiento jurídico interno. Entonces, esas cosas. Y eso tiene que ver al final de cuentas ustedes van a razonar conmigo, o van a estar de acuerdo, por lo menos en alguna medida, de que tiene que ver con no conocer al otro. Siguen utilizando categorías occidentales para entender el mundo indígena. Entonces ahí hay miedos,
hay miedos infundados, hay una idea de imponerle al otro lo que supuestamente todavía cree la sociedad chilena que es lo mejor para nosotros o para los pueblos, sin preguntarle a los pueblos, sin hacer los procesos sistemáticos de participación donde se escuche su opinión, ¿ya? Entonces debería eso impregnar toda la estructura del Estado, por lo tanto, niveles de participación desde el nivel local hasta el nivel nacional. O sea, no es posible que en municipio no exista, donde hay gran volumen de población indígena, no haya espacio de participación directa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones de esa a nivel local. No es posible eso, ¿ya? No es posible que tengamos una justicia que no reconozca la tradición de alguna manera de la forma de resolución de conflictos de los pueblos. Si los pueblos también resolvíamos nuestros propios conflictos, ¿ya? Pero tenemos que estar sometidos a una legislación occidental y a la voluntad de los jueces que interpreten de la mejor manera posible algún elemento cultural que pudiera explicar lo que está sucediendo con los conflictos que pueden suceder a nivel de las comunidades. Entonces, eso ya a nivel internacional ya está bastante resuelto, ¿ya? Ahí en Colombia, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, en otros países europeos, también se da la posibilidad de que en todos los niveles de la sociedad tengan participación los diversos grupos diversos o naciones diversas que constituyen el Estado. ¿Para qué? Para hacer tener una mirada diversa, integradora, no una mirada homogénea, monista, desde una sola perspectiva. Eso nos va a llevar siempre al conflicto. Por eso que hoy día en el Parlamento estamos a merced de que los señores parlamentarios se les ocurra votar darnos un espacio de escaño reservado. ¿Por qué? Porque parece que nosotros tenemos que estar siempre de rodillas pidiendo un favor, que nos den y no sintiendo que es una forma de reparación que el Estado de Chile debió haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, Armin, por su respuesta. Súper como importante conocer, creo yo, todo lo que está debiendo actualmente el Estado chileno con los pueblos originarios. O sea, una deuda que se está acumulando hace años y parece que muy poco se ha avanzado para solucionarlo. Bueno, ya estamos cerca del tiempo y les quería hacer una última pregunta para cerrar. Y bueno, entendiendo, son dos preguntas en realidad, pero una es como más cortita. Entendiendo que esta constitución, la actual, la del 80, se realizó bajo dictadura con muy nula participación de la ciudadanía, y que por lo mismo, o sea, la consideración de los pueblos indígenas, la misma no está. ¿Ustedes consideran que las actuales demandas o algunas de las demandas principales de los pueblos indígenas podrían concretarse solo con reformas a la actual constitución? ¿O el mejor camino más viable para hacerlo sería a través de la redacción de una nueva constitución? Y mi segunda pregunta es que entendiendo que si se puede implementar efectivamente esta coexistencia de pueblos reconocidos como naciones, ¿cómo serían temas legislativos como cada pueblo tendría su propia legislación o quedan sujetos como a la legislación del Estado chileno y de ahí mediante la participación de los mismos miembros de los pueblos originarios se garantiza como como que se respeten los derechos de todos? Gracias. Mira, con respecto a la primera pregunta, ¿me la repites? Porque las dos están súper interesantes, así que dímela para concentrarme en esa. Que si es que actualmente las demandas de los pueblos originarios podrían concretarse a través solo de reformas o una nueva constitución. Honestamente yo estoy por el apruebo, ¿ya? Porque creo que, no sé, en estos 25 años que lleva la ley indígena, ¿ya? Desde fines de los años 80 que se hacía demandas por los derechos de los pueblos, no se ha avanzado mucho, ¿ya? Mira, nosotros tenemos todavía pendientes en temas de derechos de tierra, tenemos temas pendientes en temas de derechos de agua,
que delante tocaba cómo se roban el agua, cómo entran en tus tierras sin que hayan hecho participar a los pueblos. Cuando tenemos un decreto 66 que regula la consulta y dice, mira, yo te pregunté, pero si me dices que no, te pregunté igual, y eso es válido porque finalmente lo que dice la norma es que el presidente de la República decide él, ¿no es cierto?, si se hace o no se hace algo. O sea, el tema de la consulta aquí en Chile no es vinculante, o sea, no obliga a la parte que está consultando que tiene que hacerlo de acuerdo a la voluntad que tienen los pueblos. Eso no está. Entonces, difícilmente yo veo que en esta constitución que ya viene desde antes, primero, como por lo que decía Armin, ¿no es cierto?, que hay ¿cómo se llama?, hay juristas que dicen, no, pero es que el convenio no tiene rango constitucional. De acuerdo a la interpretación, otros sí. Entonces, en esa ambigüedad que existe, muchas cosas definitivamente no se hacen, ¿ya? O no se construye conforme a eso. Yo creo que hacen falta legislar, creo que hay que modificar la legislación para incorporar el tema indígena. Pero yo creo que esa modificación no va de la mano con la Constitución de 1980. Yo creo que hay necesidad de definitivamente construir una nueva Constitución para poder incorporar ya estos conceptos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con multinaciones, porque, digámoslo, al que no le guste la palabra plurinacionalidad, aquí en Chile nosotros somos un país plurinacional. Lo que pasa es que el Estado no lo ha reconocido como tal, ¿ya? Cuando ustedes salen de sus casas, un indígena como yo, que ha crecido en un hogar indígena, ¿ya? Hogar me refiero en la familia, en el núcleo familiar indígena, que ha vivido en comunidad, cuando uno sale de su casa, va a la ciudad a vivir, a estudiar, porque eso es lo otro, que allá no hay colegio, entonces uno tiene que ir a la ciudad forzadamente. Y cuando uno sale de su casa, ya a partir de ahí uno vive la interculturalidad, porque yo vivo de la puerta para afuera, vivo de una manera, junto con todos los chilenos, más todos los otros pueblos, y dentro de mi casa vivo al estilo aymara. ¿Se fijan o no? Entonces, ¿por qué yo tendría que vivir así solamente? Cuando lo que corresponde es que toda la sociedad, y como lo dice la ley también, porque había un compromiso de parte de todos los que firmaron estos convenios, ¿no es cierto?, que el compromiso del Estado es promover la interculturalidad dentro de los territorios, de la gente, para que todos aprendan de los pueblos. Y eso, hasta el día de hoy, eso no ha sucedido. Uno, cada 4 años, cuando hay cambio de presidente, cambian a todos los personeros del Estado, a todos los trabajadores. Y nosotros le tenemos que estar enseñando a ellos cómo se trabaja con nosotros, porque ellos no saben, porque finalmente son personas que han colocado por un asunto político, pero no saben. Y eso es lo peor de todo. Entonces nosotros hemos exigido, yo como consejera dentro de un cuerpo colegiado, que nos sentamos con el Estado a conversar, siempre le exigimos, oiga, pero exíjanle, coloquen en la exigencia curricular de los profesionales que van a llegar acá, que por lo menos tengan, ¿no es cierto?, estudios en derecho indígena, ¿ya?, para poder trabajar con nosotros con el respeto que corresponde. Y no es así. Entonces, yo siento personalmente que no es viable quedarse con la Constitución de 1980. Yo creo que lo que corresponde es hacer una nueva Carta Magna donde se incorporen todas las realidades, porque aquí no somos solamente el pueblo aymara, sino que son 10 pueblos en total, ¿ya? Y además de eso, ¿ya?, lo que creo que debe ocurrir acá es que cada pueblo, es cierto, uno dice, los pueblos originarios, entonces entramos en el saco de los pueblos originarios, pero dentro de los pueblos hay 10 pueblos, o sea, son 10 realidades totalmente distintas unas de otras. Nos parecemos, pero no somos iguales, nos organizamos de una cierta forma, le damos valor a un cierto tipo de cosas, el otro grupo le dará otra, el otro le dará otra. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer ejercicio como pueblo, y es el desafío como pueblo, ¿no es cierto?, de hacer lo que es la autonomía. ¿Cómo nos organizamos internamente? ¿Ya? ¿Cómo nosotros administramos nuestras tierras? ¿Cómo le asignamos también tierra a nuestros descendientes, ¿no es cierto?, que no tienen tierra, y tampoco al mismo tiempo cómo defendemos, ¿no es cierto?, ese derecho, y no coloquen a gente que no corresponde dentro de los territorios, que a nosotros nos pasó, ¿ya? En Putre, el MIMBU le entregó casa a personas, ¿no es cierto?, que no eran del pueblo. Habían llegado como avecindados, pero no eran del pueblo. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer es cuidar esto, pero el desafío mayor, el desafío interno es la autonomía, cómo nos organizamos, pero por otro lado yo creo que definitivamente hay que cambiar la Constitución. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias. Y solamente para complementar lo que dice Delia respecto de la normativa, me parece que algo dijiste de si había normativa especial para cada uno de los pueblos, algo así.
tiene que, dos cosas. Uno es, yo creo que el gran desafío hoy día es salir de lo privado y desde el punto de vista de los pueblos y manifestarse en el espacio público. Y eso, manifestarse en el espacio público, significa manifestarse con derechos políticos, con capacidad de incidir en las políticas públicas, en la toma de decisiones, etc. Ser un sujeto de derecho efectivo. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo debería permear esta nueva realidad desde el punto de vista normativo? Bueno, ahí está toda una tendencia y los llamo ahí si tienen alguna posibilidad de leer algo sobre el pluralismo jurídico, ¿ya? El pluralismo jurídico ya es algo que está sentado hace mucho tiempo ya en América Latina y tiene que ver con recoger esta mirada desde no una idea monista que se entiende del derecho como un solo derecho aplicable a todos por igual, sino reconociendo esa diversidad. Esa manifestación en lo público de eso que es propio de los pueblos y que hasta ahora se ha mantenido en lo privado, en lo folclórico, en lo anecdótico. Cuando salga de ahí, va a ser necesario que eso sea recogido también por el ordenamiento jurídico a través de una diversidad de normas, de institucionalidad también que dé cuenta de esa realidad distinta y diversa, porque de la única manera que podemos construir algo en futuro distinto y termine un conflicto que hoy día pareciera ser más, que sea limitado desde los medios de comunicación y por la autoridad en general, a ser un conflicto entre un grupo de indígenas y el Estado de Chile, y eso no puede ser así. Así que ese es mi llamado, por lo menos, en mi parte. Gracias. Muchas gracias a Armin y a Delia por la actividad de ahora. Bueno, ya estamos como 8 minutos pasado el tiempo, así que vamos a tener que cerrar. Pero agradecemos nuevamente a Armin y a Delia por haber participado en esta charla. En lo personal yo sentí que aprendí mucho y me dieron como muchas más razones para participar este domingo. Así que hago un recuerdo que por favor los estudiantes y también las personas que están acá, por favor vayan a votar, porque es importante hacerse escuchado. Y nuevamente muchas gracias a Delia y Armin. Chaltumay. Gracias. Chiqui sin cama, nosotros no decimos adiós, nosotros decimos hasta la vista, hasta volvernos a encontrar. Hasta volver a encontrarnos. Muchas gracias. Yupa Harpa. Y lo ven. Muchas gracias.